Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Miren, quiero agradecerles antes de seguir con el tema de hoy a tantos de ustedes que siguen añadiéndose a nuestro podcast como suscriptores. Estuve haciendo el programa de Noti1 esta semana en Plaza Las Américas y me estuvo muy agradable. Mucha gente que se acercó porque ven el podcast y muchos que lo ven en la plataforma Spotify. Saben que estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Sin embargo, gente que nos ve en las plataformas de podcasting y que hacen sus comentarios allí. Y se me acercaron un par de personas a decirme que consumían el podcast en Spotify. Y estuve también, esta anécdota rápida se las quiero contar, comprando unos vinos el viernes pasado. Y allí siempre me encuentro buenos amigos que nos ven y uno de ellos me hizo un comentario sobre las expresiones que yo hago con mi cara cuando estoy hablando con ustedes. Eh, eh, que él dice, y pienso que lleva un poco de razón, que son parte también del análisis, ¿no? Porque es parte de la expresión. A todos, muchas gracias por estar ahí y por seguir, a pesar de que estamos en verano y baja un poco la intensidad con estos temas, siempre conectados. Cuando ustedes quieran, comentan. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero la única regla es que sea con respeto y que sea crítica constructiva. Quería hacer este video porque he estado observando el desarrollo alrededor del manejo de la crisis de agua en la zona metropolitana en la administración de Jennifer González, que ya cumple 7 meses. Y francamente, yo creo que deben preocuparse en Fortaleza de la pobre capacidad para manejar, no digo ya la crisis y la falta de agua y la prolongación de los problemas que tienen todavía sin agua cuando yo hablo con ustedes a gran parte de la zona turística de San Juan y de Carolina. Pero también en términos de la comunicación pública, que es tan importante en un gobierno, no solamente son las decisiones que se toman, no solamente es el manejo de los problemas para producir resultados a la ciudadanía en función de los servicios que se prestan, es también cómo se proyecta el gobierno manejando las crisis para producir las soluciones. Y en ese sentido, pienso que ha estado muy por debajo de lo que gente con tanta experiencia deberían manejar. Con esto del nombramiento de Carlos Pesquera como coordinador, algunos le llaman SAR, de la estabilización del servicio de agua en San Juan, y si Pesquera va o no a tener injerencias decisionales, o si va a tener simplemente un rol para escribir un informe durante un mes para ver qué es lo que pueda estar mal en términos del funcionamiento y diseño de una infraestructura reconocidamente obsoleta en algunos aspectos, pero por otro lado que estuvo funcionando más o menos aceptablemente hasta hace apenas un mes. Es decir, que es que no puede ser que el colapso mecánico de la infraestructura sea tan súbito. Yo sé que tenemos problemas de agua en todo Puerto Rico y de hecho fui el primero que comentó, modestia aparte, que si esta crisis no estuviera afectando o no hubiese afectado a la zona metropolitana de San Juan, eh, no nos hubiésemos percatado de las cosas que no funcionan en acueductos en el resto de la isla, en el interior montañoso de Puerto Rico, en la zona norte de Puerto Rico, donde más agua hay en términos de las fuentes, de los acuíferos más robustos de la isla, es donde peor es el servicio. Y esa ha sido y es la orden del día. Yo hablaba con un amigo de Corozal que me decía, mira, regresó como al 30% del municipio y esa es la normalidad aquí, que el 30% del municipio tenga servicio, ¿no?
Entonces, la gobernadora Jennifer González hizo el jueves una reunión en la Fortaleza donde reunió a la alta cúpula gerencial de la Autoridad de Acueductos con el ingeniero Pesquera, con el secretario de la Gobernación y a la que se le dio el paso a la prensa. Y allí ella preguntó sobre el estatus de algunos proyectos, sobre cuánto tiempo tardaba en completarse o en cumplirse una determinada meta. Hablaron de los proyectos más a largo plazo. Ahí nos enteramos que la planta de filtración de Guaynabo necesita reubicarse, necesita sustituirse y que el lugar donde se había identificado para hacerlo no es inestable y ahora hay que reubicarla. En fin, cosas con las que no quiero ahora aburrirlos a ustedes porque no tienen nada que ver con el análisis. Lo que sí es que en una parte de sus expresiones la gobernadora se mostró muy sensible y un tanto molesta con el trabajo que hace la prensa o con el trabajo que hacen o hacemos los comentaristas políticos, los analistas políticos. Entonces trató de endilgarnos a los que estamos en los medios de comunicación haciendo comentario político el tema subyacente que ha sido subtema por debajo de la crisis, que es el sabotaje o el supuesto sabotaje a las instalaciones de acueductos que han producido que válvulas estén estranguladas, que no haya el funcionamiento normal de los flujos de agua que debieran alimentar las instalaciones de almacenamiento. Y dijo que ella no había hablado de sabotaje, ni el director ejecutivo de la autoridad había hablado de sabotajes, y que eso era algo que, dijo ella, los analistas políticos, que todos lo saben, dijo, eh, eh, han estado hablando, pero no yo. Bueno, el problema que tiene eso, y déjenme decirle, yo no tengo ningún problema en que ella critique el trabajo de los analistas ni de los comentaristas. Cuando uno está en la vida pública, ya sea en la vida pública desde un puesto político o en la vida pública desde los medios de comunicación, tiene que estar abierto a crítica y tiene que estar abierto a ataques, ¿no? Eso no es el asunto que quiera ser objeto de este podcast de hoy. Lo que sucede es que el mensaje del gobierno, el mensaje de la autoridad de acueductos, los asuntos que han estado permeando la discusión pública sobre el problema de agua en San Juan, más allá de la incompetencia gerencial, quienes estuvieron sugiriendo que aquí había una aparente manipulación de mano criminal o de mano de sabotaje, fue el propio gobierno. Mientras la gobernadora se quejaba amargamente de que ella no hablaba de sabotaje, sino los comentaristas radiales o de la prensa, el director ejecutivo de la autoridad estaba en la planta de filtros de Sergio Cuevas, la más importante de todas las que sirven la zona metropolitana y quizás también la más antigua. Y allí el director ejecutivo, junto a los legisladores de la Cámara de Representantes dominada por el PNP, en una comisión de vista ocular que se constituyó para ir a hacer una inspección de la planta, son los que traen y señalan que allí había un sistema de válvulas que había sido estrangulado o manipulado. Y cuando la prensa le pregunta al director ejecutivo o al presidente ejecutivo de Acueductos, este hallazgo se debe a sabotaje, es el presidente ejecutivo el que dice que aunque él no tiene una explicación para que eso esté así, las válvulas no había razón alguna para que estuvieran estranguladas. Entonces aquí hay una de dos conclusiones que hacer. O los que están manejando ese equipo y estrangularon la válvula son incompetentes que no conocen
el sistema de acueducto y por lo tanto lo están manejando equivocadamente, o alguien malintencionado hizo y provocó que eso se estuviera manejando erróneamente, y provocó o puede haber estado provocando parte del problema. Es decir, que no es la prensa la que trae el asunto del sabotaje. El presidente de la Unión Independiente de Empleados, que es un aliado de la gerencia y que ha estado defendiendo la permanencia del actual director, porque con él tienen una relación, según él, mejor y de mayor comunicación o de colaboración que con la gerencia anterior bajo Pedro Pierluisi y bajo la ingeniera Doriel Pagán y los demás de la estructura gerencial en esa administración, es el que le dice a la prensa en un artículo que publicó el periódico El Nuevo Día que los que se fueron, refiriéndose a los que estaban en los puestos de confianza en la administración anterior, estaban poniéndole el pie a los que llegaron, estoy usando prácticamente sus palabras textuales, para hacerlos quedar mal. Y esas expresiones del líder de la Unión son alimentadas con expresiones del director ejecutivo en esa vista ocular que ya les relaté, y diciendo que no había explicación para que esa maquinaria, ese equipo estuviera manejado de esa forma. Y yo entiendo por qué la gobernadora no quiere ahora que la discusión gire alrededor de un posible sabotaje o de zancadillas que le están poniendo a la nueva gerencia. Yo entiendo. Porque aunque esa parezca una teoría de conspiración, lo que esa teoría de conspiración en realidad revela es que hay una guerra política dentro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero no entre bandos populares versus bandos PNP, porque los populares no gobiernan hace 3 elecciones ya, sino como ya la oposición política al PNP más efectiva está dentro del mismo PNP, la guerra ahora es entre bandos del PNP. Y aceptar la gobernadora que en esa agencia, como en otras, voy a mencionar, por ejemplo, la Autoridad de Edificios Públicos, donde pasa exactamente lo mismo, y les daré detalles más adelante, porque me escribe gente. Aceptar que dentro de acueductos hay una guerra política entre bandos del PNP es lo mismo que aceptar que los cambios que se hicieron han politizado el ambiente de la administración, y es lo mismo que decir que la gobernadora no ha podido en 7 meses de gobierno consolidar su liderazgo dentro del partido que ella preside y que está a cargo de la administración que ella dirige. Y pienso que esa es la renuencia y que ahora los lleva a alejarse del discurso que ellos mismos alimentan desde las posiciones oficiales. Pero todo esto lo que produce es una proyección en la que dentro del gobierno la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, y un funcionario dice una cosa y en la fortaleza dicen otra. A 7 meses ya de haberse constituido una administración, no son buenas noticias. Seguimos mañana.